Hola, mi nombre es María Paula Chavarría, estudio en la Universidad Santo Tomás, Derecho en segundo semestre. En esta ocasión volveré a tocar el tema del terrorismo, pero pues de una forma más específica con respecto al tema del proyecto de investigación y pues teniendo en cuenta todo lo que se investigó, lo que se pudo ver durante el semestre y del trabajo que se realizó con respecto al tema del proyecto de investigación. En el video pasado hablé de terrorismo, pero de una forma muy abstracta, por decirlo así, y de una forma que no explicaba muy bien pues todo lo que se quería mostrar, todo lo que se quería decir. Entonces, en este momento, el hecho de realizar pues este proyecto, pudimos ver o pude observar que es muy importante este tema y que se puede desarrollar de una mejor forma. Entonces, pues, retomando todo esto, mi pregunta y al mismo tiempo, mi pregunta del proyecto, al mismo tiempo el tema, hace referencia a que, ¿por qué las instituciones de fuerza pública tienen atribuciones de poder contra la población civil que de una u otra forma genera actuaciones terroristas? Durante todo este trabajo, lo que busqué con el ejemplo que di, que era el del paro agrario, presentado pues este año en nuestro país, fue darles a conocer, mostrar, evidenciar, argumentar por qué estas instituciones quieren tomarse atribuciones, quieren tener un poder que realmente no les corresponde, que realmente no es el de ellos, cuando la población civil que realmente lo único que busca es el cumplimiento de unos derechos que obviamente son inherentes. Además, esas protestas y digamos que esas manifestaciones son válidas, son legítimas, son legales, y estas personas lo único que quieren es neutralizar al pueblo, sin saber por qué, solo con violencia, y teniendo como argumento que estas instituciones no son las que hacen o realizan esta violencia, sino que es la población civil, siendo que muchas veces instituciones como el ESMAD, la Policía Nacional, son los que empiezan con esta violencia, son los que empiezan a querer mostrarle al resto de población que no está involucrada en la manifestación, que los que hacen la violencia son los civiles, siendo que no es así, ya que muchas evidencias, muchos videos muestran que no es así. Entonces, pues, de esto trabajo, de esto hablaremos en lo que continúa este video. Continuando y entrando pues en materia, la metodología que se usó durante este proyecto fue sociológica, ya que pues se tiene en cuenta todo lo que pasa en nuestra realidad, los acontecimientos pasados del ejemplo que pues ya les di, es observar, analizar, comprender todas estas actuaciones, mirar la realidad, mirar la sociedad, y a partir de esto pues empezar a investigar y buscar una posible solución, ¿correcto? Entonces pues aparte de ser sociológica, es jurídica por el hecho de tener unas consecuencias en el derecho, por el hecho de que puede tener unas atribuciones que no son debidas y que puede tener consecuencias jurídicas. Entonces es sociológica y es jurídica. Ya entrando en materia, para contextualizarnos, quiero leerles dos definiciones sobre terrorismo y por qué estos actos son consecuencia de lo que realiza instituciones como el ESMAD en protestas o en manifestaciones, siendo que en ese momento estas personas son las que generan esos actos de terror, de miedo a la población civil que está manifestando y a la que no está manifestando. Entonces, para entrar en materia, les quiero comentar lo que es en sí el terrorismo. Según el Código Penal, el terrorismo se define así: el que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas, o las edificaciones y medios de comunicación, transporte, procedimiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos, incurrirá en prisión de 70
a 270, bueno, meses, etcétera. Entonces, pues bueno, esto ya lo tenemos de mejor forma, como el hecho de tener ese miedo como arma, ¿correcto? La siguiente definición es del Dr. Ciro Huecho. El terrorismo constituye uno de los mecanismos de actuaciones de los grupos que buscan el poder por medios ilegales o que, detentando el mismo, tratan de mantenerlo a través de instrumentos que en la mayoría de los casos se toman violentos y que causan perjuicios tanto al Estado como a los particulares. Así se define el terrorismo entre marcos de poder, o sea, el hecho de generar estos actos de violencia, de terrorismo, para mantenerse en un poder, para que solo prevalezcan los intereses particulares de la persona y que obviamente nunca va a primar los intereses generales, los intereses del pueblo, que pues se supone que es como debe ser la situación. Continuando con esto, pues ya vemos que esos actos no se pueden imputar solo a las personas civiles, sino también a estos grupos, a estas instituciones militares que de una u otra forma en serio solo buscan tener esos actos de violencia contra la población civil. Continuando con este arduo tema que realmente en nuestra sociedad no ha sido tocado ni examinado, ni ha tenido todas las atribuciones jurídicas que debería tener contra todas estas instituciones que supuestamente son las que nos brindan seguridad, son las que nos brindan, digamos, un confort, un bienestar, que realmente lo que evidencia todos los hechos o el ejemplo que les di del anterior paro agrario no es lo correcto, lo que estas instituciones realizan, o lo que supuestamente deben hacer, están haciendo todo lo contrario. ¿Qué son las atribuciones de poder o esa atribución de fuerza que se toman estas instituciones? Se creen tener una autoridad, se deben creer que realmente son iguales a la población civil y que no por el hecho de cuidarnos o tener armas o poder usarlas quiere decir que puedan atentar contra nosotros, contra la población, contra la sociedad. Es realmente injusto. Aún es más injusto cuando estas personas pueden usar medios de violencia que son legales. Quiero leerles una parte de un artículo de El Tiempo que dice así: Salamanca expresó su inconformismo de manera como el ESMAD intervino en las manifestaciones de Paipa de los papicultores y de los UPTCistas. Adicionalmente señaló que no puede creerse que los traslados de integrantes del BACRIM a Cómbita no estén asociados con temas de inseguridad de Boyacá. En otra cita dice lo siguiente: el coronel le hacen un reclamo al coronel y le dicen que calme a su ESMAD por la violencia generada, porque no hay diálogo, porque no hay respeto, porque no hay paz. Y es increíble que los conflictos que se quieren resolver pues se resuelvan con violencia, ¿no? Entonces es realmente ilógico. Ilógico, como he dicho anteriormente, es que estas instituciones como el ESMAD puedan producir violencia como con gases lacrimógenos, con sus armas que son realmente, puede decirse que para algunos o que para esta institución son inofensivas, pero realmente no, y afectan mucho a la población civil cuando esta no está realizando nada malo, cuando solo está exigiendo un derecho, cuando solo está exigiendo mejor trabajo, mejor educación, un mejor país, cuando solo eso es lo que exige. Entonces es realmente ilógico que estas personas que nos deben cuidar sean las personas que nos estén tratando mal, que estén llenos de violencia. Por otro lado, pues quiero referirme a la responsabilidad del Estado con respecto a esto. Lo que hice en mi búsqueda, realmente no encontré muchas sentencias con respecto, digamos, a la sanción que debe tener estas instituciones. Solo encontré dos sentencias que fueran realmente acorde con mi tema, que no eran de Consejo de Estado, que realmente se le imputaba
a la institución como responsable por haber herido a unos trabajadores que manifestaban eso, el derecho al trabajo, porque pues los iban a sacar. Pero este tema no ha sido tratado, no tiene la mayor relevancia en el país, porque se cree que por el hecho de que haya una manifestación ya es un disturbio o ya es afectar ese bien público. Y la verdad no lo creo, porque pues las personas solo buscan esa manifestación y esos derechos que es lo que debe tener este país. Como he dicho anteriormente, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a trabajar no solo por tener dinero, sino a trabajar honradamente y a poder ganarse el dinero de una buena forma. Entonces, aparte de que no se puede manifestar, entonces ¿cómo las personas pueden manifestarse? ¿Cómo pueden hacerle saber al gobierno que necesitan su ayuda, que necesitan de una mejora en su sociedad? Si no se puede con manifestaciones porque llega a estas instituciones y nos neutralizan, por decirlo así, o nos generan violencia para poder sacarnos y para que, por decirlo así, el pueblo no se subleve. Pero entonces es ilógico. ¿Cómo la sociedad civil puede realmente manifestarse y encontrar apoyo del gobierno? Es realmente, pues no sé, impensable, porque no hay tema o unas políticas que desarrollen en sí esta problemática. Entonces es realmente difícil. Responsabilidad del Estado, pues lo que se ve en la sociedad, muy poca. No se sabe si el Estado puede ser responsable o no por actos terroristas, y más cuando estos actos terroristas son causados por instituciones del Estado, instituciones públicas, instituciones militares que en sí nos deben cuidar, instituciones de fuerza pública. Entonces, pues, esa es como la duda que genero, y que es, pues, una duda que no se ha tratado. Aparte, pues, quisiera decir que el hecho de manifestarse no genera nada malo, no genera realmente esa violencia como supuestamente el Estado cree o el gobierno cree. Se genera violencia cuando todas estas instituciones se atreven a disparar contra el pueblo, por decirlo así. Una frase muy bonita de Simón Bolívar dice: maldito el soldado que apunta su arma contra el pueblo. Pues yo creo que el Estado está mal cuando esas son las órdenes que les debe dar a los ciudadanos, que son realmente los que deben cuidar. Estoy en mi casa. Bueno, llegó el ESMAD a despejar las vías. Están utilizando gases lacrimógenos contra la población pacífica que está manifestándose en este momento. Hacemos una denuncia. ¿Sí? Nosotros vamos para la casa y Sí. Oh, putas. Cuidado, háganse por acá. No, Dios mío. Cuidado, Fernando. No. Putas. Ay.